En esta ocasión me acompaña la doctora Ana Karina Ramírez. Ella es anatomopatólogo y justamente especialista en el tema de mama y es muy, pero muy importante para todos nosotros quienes trabajamos en el sector salud, justamente la consulta y el análisis que nos da anatomía patológica. En muy pocas veces se oye hablar del patólogo o tenemos la oportunidad de hablar en un conversatorio con un patólogo dirigido a los pacientes, ya que ellos son ese ratoncito de biblioteca, pero que está haciendo todo el trabajo de fondo porque es justamente la base que nos dice a todo el equipo que está tratando el cáncer de nuestra paciente, justamente si es o no es un tipo de lesión maligna y si es un tipo de lesión maligna, qué tipo de lesión es para ver cuál es el mejor tratamiento. Así que bueno, bienvenida Ana Karina, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y bueno, muy complacida. Además que suscribiendo tus palabras, es verdad, muchas veces se les invita a otras especialidades a prestarle información al paciente y el patólogo se toma menos en cuenta. Sin embargo, más importante es entender la relevancia que tiene la intervención del patólogo en todo lo que corresponde al diagnóstico, al pronóstico y el tratamiento de la paciente con cáncer de mama. Así que complacida de además aportar para que la información es poder, para que tengamos más información. Así es. Bueno, muchísimas gracias y bueno, cuando quieras. Bueno, voy a compartir con la idea de hacer una pequeña introducción y luego simplemente discutimos. Esta es una pequeña presentación que tengo preparada, que lo interesante es empezar definiendo qué es el patólogo, qué hace el patólogo, qué hace el laboratorio de anatomía patológica. Y los laboratorios de anatomía patológica están dirigidos por patólogos, que somos médicos. Y los médicos, el área de la anatomía patológica es tan amplia como lo puede ser la medicina interna, de tal manera que vemos a nivel microscópico todas las partes del cuerpo y cada parte del cuerpo tiene sus enfermedades y sus grados de complejidad, de tal manera que el patólogo es médico, es especialista, también se especializa en distintas áreas, en distintos órganos. Una vez introducido esto, pues cuando el paciente lleva su material, producto de una toma de muestra, ya sea citológica o por biopsia, al laboratorio de anatomía patológica, este material es susceptible de un procesamiento para luego elaborarse lo que se denomina el informe anatomopatológico o el informe de patología, que es lo que va a ofrecer el diagnóstico y a partir del cual el cirujano o el médico intervencionista va a diseñar su tratamiento o va a establecer la conducta. Un poco ejemplificado. Entonces lo que digo, los laboratorios de anatomía patológica se cargan de una manera muy somera de hacer el diagnóstico de muestras que se toman por estudio de citología, para biopsias, estudios de segunda opinión, que como su nombre lo dice, es la segunda opinión especializada, es decir, el material fue diagnosticado, tratado y diagnosticado en otro laboratorio previamente y consultamos a otro laboratorio de anatomía patológica, a otro patólogo, para conocer su opinión respecto a ese material. Y técnicas especiales de biología molecular, proteómica, genómica, que lo podemos realizar, entre ellos la inmunohistoquímica, la hibridación in situ, incluso la selección del material para las pruebas genéticas, para las firmas genéticas. Lo importante y lo que quiero resaltar aquí es que todo este material que se evalúa en un laboratorio de anatomía patológica es absolutamente contributorio del diagnóstico del paciente, por ende del pronóstico y por ende del tratamiento, que debe ser diseñado como un traje de sastre a la medida para ese paciente. De tal manera que yo creo que con estas simples palabras podemos más o menos entender lo relevante y lo importante que es ese
estudio histopatológico. Un poco para ejemplificar, el estudio citológico es ese que se ejerce con una aguja fina, que vemos que el médico, el que toma la muestra, lo extiende en una laminita, como lo vemos aquí en la mano derecha, y se colorea ya en el laboratorio de anatomía patológica y lo vemos en el microscopio y damos un diagnóstico. El estudio de biopsia, por otra parte, es aquel que se hace a partir de la muestra de tejido, es decir, ya no es a través de aspiración con una aguja fina, sino que se toma la muestra, ya sea con agujas que se llaman agujas de corte, o a través de una biopsia incisional, o a través de muestras más grandes, pero en todo caso se obtienen pedazos más grandes que deben ser introducidos en formol, se llevan al laboratorio de anatomía patológica, se procesan y entonces son evaluados como un estudio de biopsia para ofrecer el diagnóstico histológico. Ese material, tanto de citología y más frecuente el de biopsia, es susceptible de estos estudios adicionales moleculares que van a permitir como vernos más allá de la morfología y poder ofrecer información acerca de la biología de la lesión. Entonces nos permite, al conocer la biología de la lesión, muchas veces confirmar el diagnóstico. Fíjense qué importante, confirmar el diagnóstico. Muchas veces ponerle el apellido al diagnóstico en la clasificación y, por supuesto, de poder señalarle a la otra parte del equipo de trabajo, como lo son los oncólogos médicos o como son los cirujanos oncólogos, cuál es la susceptibilidad que tiene ese paciente a tal o cual tratamiento, inclusive quirúrgico o médico. Entonces, ese estudio de inmunohistoquímica, como les decía, confirma, diagnostica, ayuda a subclasificar y ayuda a diseñar ese tratamiento que se le va a ofrecer a la paciente con cáncer de mama. Los requerimientos para este estudio histopatológico son un material de óptima calidad, en donde interviene el que toma la muestra, el médico intervencionista, ya sea el cirujano o ya sea el imaginólogo que tomó la muestra. Ese material de óptima calidad debe trasladarse al laboratorio de anatomía patológica, algunas veces bajo las manos del paciente, otras veces directamente llega al laboratorio de anatomía patológica, que debe ser transportado en soluciones especiales para poder preservar el material. La información es importantísima porque, como siempre digo, al paciente realmente no le interesa lo que dice la lámina, al paciente le interesa qué es lo que tiene su cuerpo, de tal manera que el patólogo, como médico, debe poder tener no solamente la información que ve bajo el microscopio, sino la información clínica para que pueda realmente hacer una interpretación y correlacionar de manera adecuada los hallazgos morfológicos, lo que está viendo bajo el microscopio. El manejo del material, por ende, es crucial. La forma en la que se procesa, la forma en la que se fija ese material es crucial, es lo que conocemos como procesamiento y, por supuesto, la intervención de ese patólogo que sea especializado en el área, y en este caso, que es el tema que nos compete en la parte de patología mamaria, siempre es un plus contar con el diagnóstico de un patólogo dedicado al diagnóstico del cáncer de mama o de la patología mamaria en realidad. Así, ese material que se procesa, bueno, va destinado a convertirse en unas laminitas, que ya las vamos a ver, y esas laminitas son las que vemos bajo el microscopio, y entonces interpretamos los hallazgos. Esta imagen me parece súper importante, y se las voy a explicar, porque fíjense que las dos imágenes de arriba reflejan del lado izquierdo una lámina, que es lo que vemos bajo el microscopio, el bloque de parafina, que es lo que contiene los fragmentos de tejido y es lo que se rebana, y a partir de allí se va produciendo la lámina, es decir, se van haciendo cortes muy finos, ese corte fino se monta en una lámina de vidrio, se colorea y es lo que vemos en el microscopio, y del lado derecho vemos el tejido. Pero yo sé que no necesitamos ser patólogos para entender o para darnos cuenta que la imagen de arriba es más bonita que la de abajo. Y fíjense qué interesante, la biopsia o el material que está arriba es un material óptimamente procesado que permite ver los grupos celulares, que permite ver de manera adecuada la arquitectura, que si lo acercáramos seguramente viéramos los núcleos, las mitosis y viésemos el contenido nuclear.
Pero en la biopsia de abajo, que fíjense que incluso en lugar de estar montado, eso se llama cassette de inclusión, lo que está arriba en el bloque de parafina, está montado en taquitos de madera, que la parafina no es clara, que del lado de la imagen microscópica, en realidad lo que vemos es un cilindro rosado y vemos que es difícil saber qué es lo que ahí está dentro. Lo que a ustedes les parece es realmente lo que es así de difícil de interpretar esa biopsia. Es una biopsia que tiene marcados artificios, importantes artificios de fijación que dificultan, oscurecen y en algunas ocasiones incluso impiden el diagnóstico. Entonces, de allí lo importante del material que llega al laboratorio de anatomía patológica, lo importante de que el laboratorio de anatomía patológica sea confiable y lo importante de la intervención del patólogo en ese material, en garantizar un buen procesamiento del material, porque les explico, de ese tejido que están viendo allí sale el nombre, el apellido y el tratamiento. Por ejemplo, en las manos del cirujano, bueno, hay una masa tumoral en la mama, mide tanto, en las manos del imagenólogo tiene tal o cual característica, es especulado, es una distorsión, son microcalcificaciones, ¿ok? Pero en las manos del patólogo eso se llama carcinoma, es decir, se le pone el nombre a la lesión. No todo es maligno, también existen lesiones benignas que es preciso además diagnosticar, es preciso decir, mira, no se trata de una lesión que ocupa espacio en la mama maligna, sino que se trata de una lesión que ocupa espacio benigna, como es el caso de lesiones muy comunes como los fibroadenomas. Pero para poder decir que es benigno o para poder decir que es maligno, es preciso contar con un material que sea de óptima calidad. Entonces, Ahora, continuando. perdón que te interrumpa, ¿no? Pero creo que aquí es importantísimo Adelante. para nuestros pacientes comprender un punto, ¿no? Eh, ¿Hay algún tipo de modificación? Entonces, primero, está súper claro que necesitamos a un experto de anatomía patológica, pero que además esté especializado en mama, ¿no? Entiendo que obviamente, tal cual como tú lo dijiste en el inicio, justamente dentro de todo este mundo de anatomía patológica, tenemos tantas subespecialidades como lo que pudiese ser el tema de la medicina general, ¿no? De la medicina interna. Ahora, el Es tema de correcto. tomar la muestra, obviamente aquí también tenemos una dependencia importantísima y fundamental. Es decir, quien toma la muestra nos está poniendo ya el 70-80% para un lado o para el otro, ¿no? O sea, para poder dar de verdad un buen diagnóstico o uno malo. Y lo otro es, ustedes tendrían que devolver un tipo de tejido de muestra, digamos, de ese tejido que no ha sido considerado. Es decir, ese es el protocolo. Mira, hey, esta muestra no se puede evaluar, ¿no? O sea, ahí hay una enorme responsabilidad porque, oye, evaluar una muestra como la que Es, antes ahí abajo, bien es enorme la responsabilidad y fíjate que eso forma parte bueno, de manejar esta información, de conocer la importancia. Eso se llama, eso que estamos hablando ahorita, es manejo de pieza quirúrgica o manejo del material. Es la comunicación que tiene que haber entre el cirujano, entre el tiempo en el que se toma la muestra, entre el tiempo en que se fija, porque fíjate que el único paso realmente irreversible del procesamiento es la fijación. Después de que se cortan los vasos y no le llega sangre al tejido, el tejido empieza a morir. Y una célula que muere, que no tiene viabilidad, evidentemente no va a mostrar nada, no va a marcar nada. Y en mama, fíjate que hay unos tumores que se llaman triple negativos y son unos tumores que son más agresivos, son unos tumores que tienen que tener un tratamiento, sobre todo a nivel de oncología médica, quimioterápico, y son unos pacientes que es importante, es preciso por la toxicidad que se va a agregar por ese tratamiento que realmente sea un triple negativo confiable y no un triple negativo porque no marcó nada, porque la célula no está viable. Es decir, porque ha muerto por el mal procesamiento. Entonces, esta parte es importantísima. Y es una realidad y probablemente tengo que tocarlo y tengo que decirlo, los procesamientos y los buenos procesamientos son dependientes de tener material de buena calidad, de repente no reciclar el material, son cosas con las que lamentablemente algunas veces pasan. Y ese tipo de cosas, pues,
tienen un costo. Y muchas veces nos vamos porque, bueno, aquí me cuesta tanto y aquí me cuesta muchísimo más barato, pero no quiere decir tampoco que más caro sea el mejor. Ojo, lo que quiere decir es que es importante que el procesamiento esté garantizado, que el cuidado de la muestra esté garantizado, porque es tan importante y tan crucial para el diseño del tratamiento que todo depende de esos fragmenticos de tejido. Mira, esto está Entonces, genial. una vez más, Perdón, es que esto está no, genial adelante. que lo digas, porque muchas veces las pacientes dicen, bueno, pero ¿por qué el doctor fulanito o la doctora fulanita me mandan solamente para determinado laboratorio? ¿Por qué se casan con un determinado laboratorio? ¿Y por qué los laboratorios también les gusta, bueno, trabajar con determinados cirujanos que están especializados, por ejemplo, en este caso que estamos conversando en el tema de mama? Bueno, es precisamente por esto, ¿no? Porque lo peligroso Exactamente. que es el día de mañana en que el laboratorio agarre una muestra o que tome una muestra como la que vemos allí abajo, que de repente diga y salga un informe diciendo, no, tranquilos, no ha pasado nada, esa lesión, sencillamente ahí no tenemos una lesión maligna, y luego 365 días después, cuando se vuelve a hacer una mamografía, ya no estamos hablando de una lesión menor a 1 centímetro, sino que ya estamos hablando de algo que tiene 2, 3 centímetros y que probablemente sea mucho más complicado en su abordaje desde el punto de vista de tratamiento, ¿no? Entonces, esta es un poco la razón, porque a veces la gente no comprende y dice, bueno, así como yo me saco la sangre, bueno, ¿por qué no llevo la muestra a lo más cerca o a lo más rápido, a lo más económico que puedo conseguir, ¿no? Y se trata justamente, fíjense ustedes, de la importancia, Justamente. cómo tomo la muestra y además cómo la proceso y cómo está todo el equipo multidisciplinario trabajando de la mano. Trabajando de la mano, y esa conversación, el patólogo no es un especialista que trabaja únicamente detrás del microscopio, es el patólogo que puede interpretar lo que ve bajo el microscopio, pero la interpretación debe hacerse sobre la base de la correlación. Es el especialista que tiene muchas veces que tener la información en una boleta, pero también llamar y preguntar cuál es la evolución, me faltó esta información, qué porcentaje de muestra del tumor está tomada, qué tamaño tiene, qué grado de sospecha imagenológica. O sea, es importante que nosotros tengamos todo para que realmente no le demos al paciente el diagnóstico de un fragmento de tejido, sino el diagnóstico de la enfermedad que él tiene en su cuerpo. ¿Ok? Y para cerrar el tema con esta imagen que, como te digo, que siento que es bien gráfica y ejemplifica muchísimo esto que estamos discutiendo. Fíjate que en la parte de arriba vemos que podemos distinguir como unos arbolitos, ¿no? Y esos son unos acinos mamarios normales, ¿ok? Que podrían interpretarse dentro de la patología proliferativa benigna, como la adenosis, pero está muy bonita, además, la imagen y eso, pero fíjense que lo de abajo, los punticos que vemos allí, es tan grave esta situación de esta biopsia aquí abajo, que honestamente no sabría decirte si es infiltrado inflamatorio, que sería un proceso inflamatorio benigno, o si es un proceso tumoral. Es así de grave. Ahora imagínate. Entonces, qué importante es para la paciente que pueda ella contar con un material que sea óptimo para su diagnóstico, porque de ese diagnóstico va a depender su tratamiento. No es lo mismo que traten un proceso inflamatorio benigno de la mama a que traten un cáncer, o a que traten un cáncer como un proceso inflamatorio benigno. Wow, es observar crecer a un tumor. O sea, es completamente contributorio importante lo que significa el material y el diagnóstico histopatológico. Entonces, resumiendo, para poder contar con un diagnóstico de calidad, que lo vemos aquí abajo, necesitamos uno de un buen procesamiento, un material de óptima calidad, ideal, un patólogo especializado en el área, y eso es lo que nos garantiza poder contar con un diagnóstico de buena calidad. Tomando tus palabras, fíjate que el diagnóstico forma parte de un equipo de trabajo en el cual no está solo. El patólogo debe trabajar con el técnico radiólogo, con el oncólogo médico, el imagenólogo, el genetista, el psiquiatra, ¿por qué no el médico nuclear, el cirujano plástico? Nosotros debemos trabajar en equipo, y es la razón muchas veces por las cuales, como tú estás diciendo, a veces preferimos trabajar con tal laboratorio de anatomía patológica, con tal doctor, porque se ha establecido además una relación de comunicación en la cual esa comunicación
cuando es necesaria, es accesible. Al momento puedo llamar y puedo tener disposición de las imágenes y conocer para poder dar ese diagnóstico que la paciente con cáncer de mama necesita. Entonces, este estudio histopatológico es la base de toda decisión, y por eso el título que le dije es buenísimo, del buen tratamiento para la paciente con cáncer de mama. Mira, creo que ha sido extraordinario y bueno, mira, mejores minutos aprovechados imposibles. Creo que hemos atravesado, digamos, los puntos más importantes, sobre todo para nuestras pacientes, para esas personas que nos están viendo, que a veces tienen esas dudas y esas sospechas en relación a, bueno, qué hacer, ¿no? El tema del cáncer, yo siempre digo, es un tema, primero multifactorial, pero que además nos ataca a todos como familia. Es decir, al final una persona tiene cáncer, pero se convierte en una enfermedad familiar, en el sentido de que, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Nos lo diagnosticó, sí, el radiólogo en la mayoría de los casos, ok, mira, hay una sospecha de, y fíjense ustedes, todos aquellos que nos están viendo, siempre hay una sospecha de benignidad o malignidad, y justamente es cuando llegamos a anatomía patológica, cuando tenemos la certeza de ese 100% de decir, mira, sí, efectivamente es maligno o es benigno. Esto no quiere decir, y esto también es importante, cuando a veces en la imagenología vemos algo que es sugestivo de malignidad y de repente el laboratorio me dice, no, es benigno, entonces, bueno, la gente podría decir, bueno, ¿qué pasa, Ana Karina? ¿Será que es que se equivocó el radiólogo? O sea, ¿cuál es el mensaje allí para ellos, para esas personas que pudieran conseguirse con esa duda, por ejemplo? Con esa disyuntiva, con esa duda, fíjate, eso pasa y es muy factible que pase. Y los escenarios son variados. ¿Qué obliga eso? A que automáticamente actúe el equipo de trabajo. Si yo tengo un grado de sospecha que es alto y la biopsia no está siendo concordante, lo primero que hay que hacer es volver atrás, es reevaluar las imágenes, es tratar de correlacionar esos hallazgos, si de alguna forma lo descrito podría montarse en esas imágenes, y si no, hay que insistir en el estudio. Eso es así. Hay lesiones benignas que pueden tener un alto grado de sospecha, eso puede pasar, y por eso la última palabra la tiene el patólogo cuando hace el diagnóstico. Pero si no puede correlacionarse, si no puede sobreponerse ese diagnóstico y esa descripción histopatológica a la imagen que se está viendo, el equipo de trabajo debe actuar como equipo multidisciplinario, discutiendo el caso y plantearse la mejor manera de volver a abordar a ese paciente para insistir en el estudio de esa lesión. Mira, eso está genial porque, y lo tomo justamente en tu intervención, tú hablabas, bueno, sí, el cirujano lo ve macroscópicamente, luego el radiólogo primero inicialmente, bueno, pudo haber visto algunos centímetros o algunos milímetros o el conglomerado de microcalcificaciones de unos cuantos, digamos, de unas cuantas décimas, digamos, allí, pero ocurre que cuando llega anatomía patológica es cuando ya estamos viendo el tema celular, es decir, lo más pequeño en que nosotros podemos analizar ese tejido vivo. Así que evidentemente allí es donde tenemos ese trabajo en conjunto. Mira, Ana Karina, mira, de verdad que muchísimo. Hay una pregunta importante. Las pacientes en muchas ocasiones nos dicen, nos indican el tema de, mira, es que yo no me quiero hacer la punción, yo no me quiero tomar la biopsia porque si me toman la biopsia tal vez eso me hace ahora metástasis y ahora las células migran a otros lados. Nuevamente, sé que ya lo hemos dicho en varias ocasiones los mensajes, pero creo que es importante aclarárselo sobre esa pregunta. Exacto, bueno, allí, como todo, como cuando te tomas cualquier tipo de medicamento, pues hay que sopesar riesgo-beneficio, ¿no? A pesar de que en realidad no es que está descrito que el trayecto se siembra con células tumorales, eso realmente no pasa, al menos en el cáncer de mama no es así, ¿ok? Pero el miedo hay que ponerlo en la balanza, en contraposición con la posibilidad de que tengas una lesión maligna y dejarla evolucionar. Lo ideal es que mientras más temprano podamos hacer el diagnóstico, mejor va a poder hacer ese tratamiento. Inclusive, el deber ser es que la paciente cuando vaya al quirófano ya tenga un diagnóstico de tal manera que el cirujano pueda diseñar la cirugía con criterio oncológico para que esté ajustada a ese tipo de lesión. Entonces,
realmente la biopsia es la mejor herramienta para poder ponerle ese nombre y poder saber cuál va a ser el paso subsiguiente. Se va a observar porque es una lesión benigna o se va a tratar porque es una lesión maligna y el tratamiento debe ser este o lo otro. Listo. Muchísimas gracias, Ana Karina. De verdad, encantado de haber conversado contigo y de verdad, muchísimas gracias por la claridad de tu exposición. Gracias a ti por la abrazo. invitación. Gracias. Igual.